Dijimos que ya en tipo de dato íbamos a expresar tipos de datos simples, que en este caso son los enteros, los reales, los caracteres y los booleanos. Esos son los posibles tipos de datos simples. Vamos a agregar el void para indicar la nada, que no va a existir un tipo de retorno. El identificador va a ser como nosotros vamos a llamar al módulo. De hecho, los identificadores van a ser los nombres que les vamos a otorgar a los elementos que nos van a ayudar a solucionar cosas dentro del programa. Por ejemplo, particular, acá el identificador lo podemos llamar Mario, un nombre de identificador. Puede ser cualquier nombre. Usualmente los nombres son mnemónicos. ¿Qué es que sea mnemónico? Que el nombre se parezca a lo que va a representar, a lo que va a solucionar. Si un módulo lo que va a hacer es leer del teclado, pues el módulo se debería llamar leer teclado, por ejemplo. ¿Ok? Debería llamarse así. Observen que estoy utilizando un guión bajo porque los identificadores no aceptan espacios dentro de su escritura. Hay ciertas reglas que cumplen los identificadores. La longitud en general puede ser hasta unos 30 caracteres. Es casi ilógico utilizar nombres tan largos. Se buscan contracciones del nombre que sigan una característica mnemónica. No pueden comenzar con un número. Es decir, es incorrecto que usted me diga 9 leer guión bajo teclado. Pero sí pudiera decir leer y poner un 9 acá. No hay ningún problema. Después del primer carácter usted puede utilizar números también. ¿Qué caracteres puede utilizar para escribir un identificador? Letras, mayúsculas y minúsculas, guión bajo y números. No puede utilizar puntos, no puede utilizar asteriscos, no puede utilizar ningún otro símbolo porque el compilador lo va a interpretar de otra manera. Los identificadores van a ser palabras que no son reservadas por el lenguaje, es decir, que usted en nombre de método no puede dar el nombre int, por ejemplo, porque esta es una palabra reservada del lenguaje para indicar que es un entero. Puedo llamarlo módulo 1. Perfecto. Sería un nombre que tiene solo letras, mayúsculas o minúsculas, números y guiones bajos. No puede comenzar con un número. Atención, esas son las únicas reglas. No hay más reglas para los identificadores. El tipo, ya ustedes saben que si yo quiero que el módulo no devuelva nada, entonces indicaría un void para indicar este módulo no devuelve nada. Y dentro de su bloque, bueno, aquí ya habíamos dicho tipo identificador, aquí viene un par de paréntesis abiertos y cerrados, que este par de paréntesis nos va a ayudar a poder recepcionar información del módulo invocante. Ahorita vamos a hacer ejemplos de esto. Y un bloque. El bloque se define por un inicio de llave abierta, finaliza con llave cerrada. Las instrucciones del módulo son las que se escriban dentro del bloque. Si usted escribe una instrucción por acá abajo, eso no le pertenece al módulo. Y como regla general, las instrucciones solo pueden ser escritas dentro de un bloque de algún módulo. Si usted acá indica un tipo que sea, por ejemplo, int, eso va a ser un cambio en las instrucciones del módulo. Eso va a significar que dentro del módulo va a existir una etiqueta denominada return. Observen que también la marca en negrita, porque es una palabra reservada del lenguaje. Y lo que se escriba después de esta etiqueta es lo que el módulo va a retornar. Por ejemplo, si yo aquí escribo 9, punto y coma, porque todas las instrucciones en lenguaje C++ terminan con punto y coma, pero observen que acá yo retorno algo que es un valor del mismo tipo que indiqué en la definición del módulo. Acá yo no puedo venir y decir que me va a retornar un 9.7. ¿Por qué? Porque no es del mismo tipo. Si usted necesita retornar un 9.7, que es el valor real, usted acá debe indicar float para poder que el compilador entienda qué es lo que usted quiere retornar. Aquí voy a poner un 0. La función principal no se llama principal en español, se llama main en inglés. Función main.
y retorna un entero. Esta es la definición de la función principal. Esta función siempre la vamos a tener que escribir. Observen que tiene un tipo de dato, en este caso int, no se lo van a cambiar. Se llama main, un par de paréntesis abiertos y cerrados sin nada dentro y un bloque. Y la última línea del bloque va a ser return 0. En este punto ya nosotros tendríamos construido un primer programa que no hace absolutamente nada, pero tiene las líneas de código elementales para poder funcionar. Si yo acá doy control S, voy a otorgarle un nombre al archivo que contiene el código, voy a guardarlo, voy a crear aquí una carpeta que se va a llamar curso programación, ¿ok? Y dentro de esta carpeta voy a empezar a almacenar los códigos que vayamos haciendo. Voy a guardarlo con un nombre. Aquí donde dice nombre del archivo, usted le pone el nombre que usted quiera. Por ejemplo, práctica 1. Práctica 1.cpp. CPP es la contracción de C++, que es el nombre de C++ en inglés. ¿Ok? CPP. Siempre se van a guardar así. Le doy guardar y observen que aquí cambia. Y ahora dice práctica 1.cpp. Aquí hay tres botones bastante, bueno, hay cuatro botones muy importantes, estos que están acá. Este primer botón dice compile, que es compilar. Si yo presiono este botón, el compilador lo que va a hacer es que va a chequear que la sintaxis que yo haya indicado esté correcta. No va a chequear que su solución esté correcta. Recuerden que el computador no sabe hacer nada. El que lo tiene que saber hacer es usted. Entonces, si usted aquí indicó unas instrucciones bárbaras que no hacen absolutamente nada, el compilador le puede decir, mire, está todo perfecto, cero errores y cero avisos, pero ese programa no sirve. Repito, compilador de que se encarga de chequearme la sintaxis y me puede generar un error de sintaxis. ¿Qué es un error de sintaxis? Bueno, si a usted se le olvida poner esta llave, cuando usted compile, el compilador le va a decir, esperaba una llave. Entonces usted la pone. Si a usted se le olvida este punto y coma del final, no lo indica. Entonces el compilador le va a decir, no puedo hacer nada porque esperaba un punto y coma. El compilador no le va a decir exactamente dónde está el error, muchachos. Él le va a dar una aproximación de lo que él cree que es el error. En este caso, muy acertado. Me está diciendo, esperaba un punto y coma antes de la llave. Es decir, antes de la llave es acá. Pongo el punto y coma. ¿Se entiende esto, muchachos? Si usted aquí no indicó in, sino in, porque se le olvidó poner la T, y le da a compilar, el compilador le va a decir in, ese in que usted escribió, no es un nombre de un tipo. En cristiano, ¿qué es lo que le está diciendo? Mire, señor programador, yo no tengo ni idea de quién es in. No sé quién es in. Y tiene toda la razón, porque él los que conoce son los simples, que son los que ahorita yo les indiqué. Int. Ahora sí, si está correctamente escrito, él va a funcionar. Si yo cambio el main, pongo main, por ejemplo, y compilo, observen que el tipo de error es diferente. ¿Por qué? Porque quien se encarga de ejecutar el programa, lo primero que va a hacer es buscar el módulo main, que es una función. Si esta función no existe, no hay programa. ¿Ok? Por eso les decía que era la principal y tiene que existir. El siguiente botón es para correrlo. Se llama run. Entonces, este es para hacer una corrida del programa. Si yo lo... Bueno, ahorita no hay para correr. Vamos acá al siguiente botón que dice compile and run. Voy a presionarlo a ver qué sucede. Y lo que va a pasar es esto. Se presenta la ventana en la consola y no pasó nada. Si ustedes se dan cuenta, aquí no pasó nada. Lo único que me dice fue que el proceso fue exitoso, el tiempo que duró en segundos el proceso y que se retornó el valor cero, que es lo que ocurrió. Y me dice presione una tecla para continuar. Si yo presiono la tecla, lo que se hace es que se cierra la ventana y el programa terminó. Esa es mi aplicación hasta el momento. ¿Cómo hago para que sucedan cosas? El primer programa que se hace es el indicar el hola mundo, poder gestionar una primera línea de impresión en esa consola. Y para eso nosotros vamos a utilizar un objeto que es el que se encarga de hacer esta impresión.
este objeto se llama cout. Yo lo pronuncio cout, ¿por qué razón? De repente ustedes ven algún video, alguna cosa y dicen cout. C es del lenguaje C, del lenguaje C++. Y out es de output, de salidas. Entonces es cout. Es que voy a hacer una salida con el lenguaje C++. Este cout tiene una forma muy particular de usarse, pero solo se puede usar si yo cargo las librerías que lo contienen, ¿ok? Su sintaxis es indicar la palabra cout, un par de paréntesis angulares, que este es un operador de inserción. Este operador lo que hace es que todo lo que usted escriba después de este operador lo va a lanzar a la consola para que se imprima. Como yo quiero un texto, todos los textos los vamos a indicar entre comillas dobles. Por ejemplo, aquí voy a indicar hola, mundo. Y puedo cerrarlo con punto y coma porque es una sentencia simple, igual que el return. Todas las sentencias que van dentro del bloque van cerradas con punto y coma. Si yo lo compilo, va a ocasionar un problema. Me dice, cout no fue declarado en el preámbulo. ¿Ok? Es decir, en otras palabras, ¿qué me está diciendo? No conozco a cout. El compilador no lo conoce. ¿Qué pasa con cout? Cout vive dentro de una librería. La historia del cout es esta. Vive dentro de una librería que se llama IOStream. ¿Ok? IOStream viene de I de input o de output y stream del estándar. Entonces, esta librería controla las entradas y las salidas por teclado y por pantalla. Bien. Entonces, pues para yo poder cargar esta librería y decirle, mira, C++, include, y entre paréntesis angulares voy a indicar el nombre de la librería. No me puedo equivocar en el nombre. Tiene que ser exactamente el nombre para poder que él la cargue. Igualmente, si acá nosotros compilamos, va a seguir generando un error. Pero ahora me generó más cosas. Me dice, cout no fue declarado en el spouse y ahora me da una nota. Me dice, el cout vive dentro del std, que es un estándar. Esto lo que significa es que el IOStream es mucho más amplio, tiene más cosas que el cout, y el cout vive dentro de un espacio con nombre que se llama std. ¿Ok? Esa es la estructura interna. Entonces, debo cargar obligatoriamente ese std. ¿Cómo se carga? Voy a utilizar la palabra reservada using para indicar que va a utilizar el espacio con nombre, el namespace, std, punto y coma. Estas dos líneas que están acá, muchachos, las vamos a cargar desde hoy hasta el final de los tiempos de este curso, porque necesitamos poder utilizar el cout de una forma bastante simple. En este momento, si yo compilo, no me debería generar ningún error. Me dice todo está en orden, ¿verdad? Incluso si yo lo ejecuto, compilo y ejecuto, voy a observar en la consola que imprimió Hola Mundo. Si usted no utiliza el Using Namespace std, pues va a ocurrir algo muy sencillo, que es que para poder utilizar el cout, usted va a tener que decir, ok, ve al std e ingresa al cout. Voy a utilizar el cout que vive dentro del std para poder que funcione. Y así también va a funcionar. ¿Ok? Observen que me imprime Hola Mundo tal cual. Pero para no estar escribiendo este std accediendo al cout, yo lo que voy a indicar mejor es el using namespace std. Les había comentado entonces que nosotros teníamos una función principal que es el main, pero que podemos tener otros módulos que van a ayudar con la solución en general. Estos módulos es como si fuesen hermanos del main, deben de tener la misma estructura, es decir, van a tener un tipo, van a tener un identificador o nombre, un par de paréntesis abiertos y cerrados y un bloque. Todos van a ser de esa forma y deben ser de esta forma. Para un procedimiento indicaríamos el tipo de dato void, el identificador, que es el nombre, puedo llamarlo proceso 1, un par de paréntesis abiertos y cerrados, un bloque. Y acá pueden haber cualquier cantidad de instrucciones. Lo que no va a contener es la etiqueta return. Esa no la va a contener porque es un procedimiento.
¿Cómo sé que es un procedimiento? Porque no devuelve nada. Le estoy indicando que él no va a devolver nada, solo va a hacer cosas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un procedimiento que a través del objeto cout mande a imprimir hola, nada más. Puedo tener otros procesos igual a este. Voy a copiarme este proceso y lo voy a indicar acá. Y a este lo voy a llamar proceso cero. Y aquí le digo estás. Y voy a copiarme otro proceso. Este va a ser el proceso 2 y este va a ser cómo. ¿Cómo? Voy a quitar esta parte de acá. Y en este caso son tres procesos que tenemos, si lo ven, que cada uno manda a escribir una palabra, ¿no? ¿Cómo estás? Y hola. De hecho, acá podemos poner hola, coma. En el main, dijimos que el main era el que gestionaba todo. Si yo aquí compilo, no debería haber ningún error, no lo hay. En este momento se cargaron las predefiniciones de cada método y si lo ejecuto, no va a pasar absolutamente nada. No mandó a imprimir nada. ¿Por qué no mandó a imprimir nada? Porque el main, que es el que está gestionándolo todo, no está invocando a ninguno de los otros procesos. Si yo en este punto invoco a proceso 1, punto y coma, ¿qué esperan ustedes que ocurra, muchachos? Se imprime hola. Se imprime hola. Todo el mundo es consciente de eso. Si yo invoco a proceso, lo que estoy haciendo es que estoy indicándole al procesador que se ejecute proceso 1. ¿Y qué hace proceso 1? Imprime hola. Entonces, si yo compilo y ejecuto, lo que voy a obtener en consola es un hola. Hola. Ahora, si yo mando después del proceso 1, mando a ejecutar el proceso 0, punto y coma, si lo mando a ejecutar, entonces observen que manda, que lo que dice es hola, coma, está y cierra con un signo de exclamación, que es lo que decía. Si lo comparamos con el código, con lo que tenemos acá, ¿qué es lo que está pasando? Está indicando cout, hola, coma. Observen que si yo quiero que está quede separado de la coma, yo tengo que venir acá y agregar el espacio. No puedo pretender que el computador lo haga. Tengo que hacerlo yo. Por eso les vuelvo a repetir, el computador no es inteligente ni sabe hacer nada. Hay que decirle todo. Y proceso cero dice está, nada más. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para poder que me imprima hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sabiendo la distribución de procesos que tengo en este momento. ¿Cómo sería el orden de invocación? Proceso uno, proceso 2 y proceso cero. Proceso uno, proceso 2 y proceso cero. Proceso, acá proceso cero. Entonces, si yo escribo proceso uno, proceso 2 y proceso cero, pues, ¿qué va a ocurrir? Que cuando yo lo compile, voy a obtener la versión de lo que quiero. Pero dice, hola, ¿cómo estás? Pegado, ¿verdad? Yo quiero que aquí haya un espacio. Si yo quiero que allí haya un espacio, pues debo decidir dónde ponerlo. O le agrego el espacio a cómo, acá, o agrego el espacio en estás. Pero necesito agregar el espacio para poder verlo. Si yo no lo hago, no se produce. ¿Ok? Hola, ¿cómo estás? Supongamos que nosotros lo que queríamos era hacer hola, coma, un enter y que escribiera cómo estás. Entonces, lo que vamos a indicar es que hola, si yo quiero un enter, cuando finalice la línea, hay una forma básica de indicarlo, que es utilizar el operador de inserción y mandar un endline. Un endline es end de fin y L de line, fin de línea. Es decir, enter. Eso significa un enter. Aquí yo mandé un enter. Si yo compilo y ejecuto, observen que está el cambio. Hola, enter, ¿cómo estás? Hay más formas de mandar a imprimir un enter. Sí, por ejemplo, si yo en hola, ¿cómo estás? Observen cómo está esto acá.
Observen que esta línea punteada que sale acá abajo sale inmediatamente pegada de cómo estás. Si yo quiero espacio allí, yo podría acá al final de estás, puedo agregar el operador de inserción y poner en él, pero también puedo agregar un backslash n. Esto es una secuencia de escape. La secuencia de escape se caracteriza porque dentro de un par de comillas dobles va a estar o va a existir un backslash. El backslash es una forma en la que el compilador va a interpretar y va a decir, oh, necesitamos hacer algo especial. En este caso, si usted indica backslash n, va a indicar un enter. ¿Ok? Si yo lo vuelvo a correr y ejecutar, vamos a observar que ahora hay un espacio acá entre cómo estás y la barra punteada. Hemos visto varias cosas. El proceso de esto es motivar la modularidad. Observen que no sería la única solución para indicar hola, ¿cómo estás? Porque perfectamente yo podría indicar acá, solo llamar a proceso 1, solo llamo a proceso 1 y proceso 1 imprime hola y en su siguiente línea podemos invocar a proceso 2. Y proceso 2 cuando se ejecute, que está por acá, proceso 2, ejecuta como y le digo, bueno, ahora llama a proceso 0. Aquí es muy probable que tengamos un problema por el orden en el que lo estamos haciendo, porque se supone que cada uno de ellos es capaz de invocar a alguien que esté inmediatamente arriba o arriba, que esté hacia arriba. Entonces, el main puede invocar a proceso 1 porque está arriba del main, ¿ok? Proceso 1 puede invocar a proceso 2 porque está arriba de proceso 1. Pero proceso 2 yo quiero que invoque a proceso 0. Entonces, una solución es que yo agarre este proceso y lo mueva acá, arriba. Entonces, proceso 2 puede llamar a proceso 0 porque está arriba. Compilo para ver si hay algún error. No hay errores. Compilo y ejecuto y debo obtener la misma salida que obtuve cuando tenía todas las invocaciones en el main. ¿Esta sería la única forma de resolverlo? No, porque yo pudiera perfectamente acá cuando invoco a, en vez de invocar proceso 0 acá, puedo invocar proceso, en el proceso 1, puedo invocar al proceso 2 y al proceso 0. Entonces, cada persona se le va a ocurrir una forma de resolver el problema diferente. Por eso debe pensar. Hay que pensar cómo resolverlo. Aquí el asunto no es tratar de hacerlo diferente a los demás, es que su forma de pensar debe ser diferente a los demás. Y si es diferente, va a otorgar una solución muy particular. Ok, vamos entonces con reglas importantes que ocurren dentro de los procesos. Voy a dejar esos procesos allá arriba. Por el momento, no van a estorbar. Si yo no los invoco, ellos no se ejecutan. Esto es muy importante. Para que un proceso se ejecute, debo invocarlo. De lo contrario, no va a ocurrir. En este caso, si yo vuelvo a compilar y ejecutar, no va a ocurrir nada porque el main no hace nada. Observen, nada. Yo aquí en el main puedo perfectamente mandar un pequeño mensaje a la consola que diga hola. Cierro con un el punto y coma para que me marque el enter. ¿Y qué pasaría si yo les dije que esto no se debía hacer, pero pues como somos niños grandes, pues siempre hacemos lo que nos dicen que no, ¿verdad? Entonces acá voy a invocar el main. Claro, el main retorna un entero. Vamos a ver si esto no se explota. ¿Qué va a ocurrir allí? Voy a compilar y ejecutar. No me generó errores. Aunque es incorrecto porque el main no se debe invocar, no me genera errores. Y si yo lo compilo y lo ejecuto, observen lo que va a ocurrir. Se empezó a imprimir, bueno, aquí quizá no se ve muy bien, pero se está imprimiendo infinitamente hola. Ya aquí llegó a un punto en el que colapsó y dijo, pues no imprimo más y cerró el programa. Pero está haciéndolo, si yo quito el enter y lo dejo así nomás y lo compilo y lo ejecuto, van a observar cómo va llenando de olas la pantalla porque está haciendo invocaciones sucesivas al main. Está imprimiendo ola, luego invoca al main, se viene aquí al main nuevamente, vuelve a imprimir ola
y vuelve a invocar al main y no hay ningún control sobre esa repetición. Eso se llama ciclos o bucles infinitos. En este caso, un bucle por recursividad. ¿Por qué lo hago? Usted lo puede probar en su equipo. Recuerden, todo lo que hagamos acá es muy buena práctica que usted lo pruebe para que se convenza de lo que está ocurriendo. Pero esto no se debe hacer. Yo no debo invocar el main. Este que está acá es una función porque retorna algo. Yo le estoy indicando que retorna un entero. Y observen que el return correspondiente retorna un entero. Si usted aquí pone 999, eso no va a ocasionar un inconveniente diferente. Todo va a funcionar igual, ¿ok? Porque función main está pidiendo que retorne un entero. ¿Por qué pide que retorne un entero? Esto es necesario para el compilador, para que termine la ejecución. En caso de que nosotros no quisiéramos utilizar este return, pues tendríamos que eliminarlo, pero si no utilizamos el return, este in debe convertirse en un void, porque no estoy utilizando el return. Voy a compilar, observen que no le gustó, dice el main requiere obligatoriamente, necesita un int, o sea, retorna un entero.